Las acciones de Google están subiendo un 8% en el aftermarket después de que un juez finalmente diera la resolución de un caso antimonopolio que había estado ya por mucho tiempo, digamos, trabado, y por el cual había estado sufriendo bastante la empresa. Ahorita vamos a revisar. Esta nota la tiene CNBC. Y CNBC dice que las acciones de Google suben un 8% después de que el gigante de las búsquedas evitara las peores sanciones en un caso antimonopolio. Los puntos importantes son: un juez federal dictaminó que Google puede conservar su navegador Chrome, pero no podrá firmar contratos exclusivos. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. La decisión del juez de distrito estadounidense Amit Mehta llega casi un año después de que dictaminara que Google tenía ilegalmente un monopolio en la búsqueda de Internet en el histórico caso antimonopolio. Y finalmente dice que Google paga a Apple miles de millones de dólares al año para que sea el motor de búsqueda predeterminado en los iPhones. Las acciones del fabricante del iPhone subieron un 4% después del cierre de mercado. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, dice aquí lo más importante: se descubrió el año pasado que Google tenía un monopolio legal en su mercado principal, las búsquedas de Internet. Eh, Dice: Amit Mehta falló en contra de las consecuencias más severas propuestas por el Departamento de Justicia, incluida la venta forzada de Chrome, de Google Chrome, que proporciona datos que ayudan a su negocio de publicidad a ofrecer anuncios específicos. Pero lo más importante viene aquí también, que dice: no estará obligado Google a desinvertir en Chrome. El tribunal tampoco, dice, el tribunal tampoco incluirá una desinversión contingente del sistema operativo Android, cual también es bueno. Dice: declaró, los demandantes se extralimitaron al solicitar la desinversión forzosa de activos clave que Google no utilizó para imponer restricciones ilegales. Entonces, Amit Mehta, que es el juez, supervisó el juicio de recursos en mayo, ordenó a las partes reunirse antes del 10 de septiembre y bueno, viene toda esta parte. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, en primer lugar, significa que para Google, tal cual, o sea, había la posibilidad de que dentro de su conglomerado de empresas tendría que deshacerse del buscador Google Chrome. Como dato interesante, vemos aquí que no hace mucho, Perplexity AI, una empresa de inteligencia artificial, que está respaldada por Jeff Bezos, había realizado una oferta sorpresa para comprar Google Chrome y estaba ofreciendo 34.500 millones de dólares. Obviamente, en el contexto de que prácticamente se veía como un hecho de que iban a obligar a vender Chrome, pues bueno, aquí esta empresa, tal vez por buscar un poco de publicidad y notoriedad, que no la necesita, pues, que es una empresa muy buena, pero bueno, había ofrecido 34.500 millones de dólares. Eso ya no tiene ningún sentido, ya no tiene que disolver, vender esa parte, ni tampoco el tema de Android, que era muy importante también. Eso, obviamente, si nosotros vemos aquí su cotización en dólares, vemos como en el aftermarket, al cierre, estaba cotizando a $211 y después del cierre está cotizando a 226. Se fue de aquí de 211 más o menos vemos cómo llegó a subir poco más del 8% y bueno, ahorita esa subida ya se ha normalizado a poco menos, poco más del 7%. Eh, ¿Esto por qué es bueno para Google? Bueno, por un lado, porque este, ya no va a tener que disolver, vender esas partes que lo estaban obligando en una sentencia previa a deshacerse de esas áreas del negocio. Y por otro lado, aquí esta parte que dice que puede conservar su navegador, pero no podrá firmar contratos exclusivos. Entonces, ¿cuánto? Eso significa que ya, o sea,
Anualmente, Google paga aproximadamente 20.000 millones de dólares a Apple para, como habíamos dicho, ser el motor de búsqueda predeterminado en los iPhones. O sea, puedes conservar Chrome, pero ya no puedes pagar para hacer contratos exclusivos, en este caso con Apple, que a nivel flujo de efectivo, pues le va a convenir a Google en el sentido de que ya no va a tener que hacer esa erogación. Lo interesante es que también las acciones de Apple en el aftermarket han estado subiendo de manera importante porque, si bien es cierto, va a dejar de recibir ese dinero que le pagaba Google, también es cierto que pues están otros sistemas dispuestos a pagar hacer esos pagos, y obviamente al abrir a la competencia pues también va a tener un beneficio, y vemos cómo llegó a subir más de un 4%, y bueno, esa subida también se ha moderado y ya anda rondando entre el 3% más o menos. Nosotros en Inversí Club, recuerden que Google es parte de la cartera. Nosotros la compramos en marzo de 2024 en pesos mexicanos a 2.300. Al cierre del día de hoy estaba en 3.958, y con esta subida aproximadamente va a estar rondando los 3.200 pesos. Ya veremos mañana si esta subida se mantiene. Lo cierto es que nosotros lo tenemos con una subida del 72% histórico. Con este 8% veremos mañana cómo amanece. Pero la realidad es que Alphabet es una de las acciones dentro de las siete magníficas que había estado más castigado y pues más barata, se puede decir. Aquí vemos, si vemos su valoración por PER, por ejemplo, en el último año, vemos cómo en abril llegó a estar cotizando a un PER 16. Si vemos esta cotización, el year to date, vemos cómo en abril, cuando estaba cotizando a PER 16, andaba cotizando en dólares a $144, y desde ese punto más bajo ha subido prácticamente un 46%. Eh, y bueno, ha subido en una valoración. Ahorita actualmente está en PER 21, pero habrá que esperar el ajuste el día de mañana. Seguramente ya estará en un PER un poquito más alto. Algo que es importante, está muy bien que la acción esté subiendo, pero hay que ver que, por ejemplo, si lo vemos por esta misma valoración por free cash flow, vemos cómo ya está a una valoración de 34 veces free cash flow. Eso no es bueno, porque lo que significa es que eh, las utilidades se están descorrelacionando de lo que les queda en efectivo, y a nivel free cash flow ya está pues un tanto cara, por así decirlo. Esto obedece a todas las inversiones que han estado haciendo. Recordemos que Google anunció primero que iba a invertir 65.000 millones de dólares en, en, este, en data centers, y después lo modificó en la última declaración de utilidades a 80.000 millones de dólares. Por lo tanto, están gastando demasiado dinero, y bueno, eso es algo que puede empezar a despertar a ciertas alertas si esas inversiones no las logra convertir a flujo efectivo de dinero. Pero bueno, mientras tanto, nosotros estamos muy contentos. Recordemos que esta acción, aparte de estar en la cartera Inversí, está en la cartera dinámica. Y pues bueno, bienvenido a esta subida del 7%. Ya habrá tiempo de analizar más adelante. Por ahora, pues a disfrutar, y enhorabuena para todos los miembros del club que tengan esta acción, pues disfruten esta subida. Quise traerles esta actualización, así que sería todo por ahora. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.